Santo, Viernes Santo y sábado, domingo, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Independientemente de todo lo que ustedes han estado viendo a través de las tomas de nuestros camarógrafos y que viste de colores este sector de esta Guatemala de la Asunción, alfombras confeccionadas con mucho amor por las familias, algo que une realmente a la familia y es parte de la misma tradición y de lo que debiéramos sentirnos sumamente complacidos siempre que hablamos de los hogares bien constituidos. Pues esta es una de las formas realmente donde participan abuelos, hijos, nietos, toda la familia, la doméstica de la casa, todos se unen de una u otra manera en la confección de alfombras artísticas como esta que es larguísima y que siempre hemos observado y admirado aquí en estos derredores o alrededores del Cerrito del Carmen. Pero independientemente también del colorido de las jacarandas, de los matilisguates, de todo esto que hace bellos estos días hermosos. Hay una tradición, regularmente los católicos somos poco investigadores, Fray Nelson, y yo tengo que reconocerlo como católico. Recordamos que desde niños nos decían, vean, en Jueves Santo, en cada templo católico se hace un sagrario especial. Entonces hay que visitar 7 sagrarios. Y lo hemos hecho, y yo lo he hecho a lo largo de todos estos años. Mi madre ya descansa en paz, pero ella nos acostumbró a esto. Y yo he acostumbrado a mis hijos y mi familia, y con mi familia vamos. Pero realmente, ¿por qué? ¿Cuál es el significado de la visita a estos 7 sagrarios? En primer lugar, y fundamentalmente, la institución de la Eucaristía. La reserva eucarística tiene un gran sentido, un gran significado en este día. O sea, el guardar a Jesús en el sagrario, en el monumento, es para poder dar la comunión mañana. Porque como lo decía usted, Edgar, mañana no hay Eucaristía, no hay celebración de la Santa Misa. Entonces hay que reservar, hay que guardar a Jesús en el sagrario para poder dar la comunión en la celebración de mañana Viernes Santo. Y la tradición de la visita de las 7 iglesias son las 7 iglesias de Roma, las 7 colinas de Roma, donde pues es un culto eucarístico, fundamentalmente es un culto eucarístico, y creo que la recomendación, y eso es muy importante, o sea, la tradición no es ir a ver el folclore o la belleza del adorno. El sentido y el significado, y creo que fue lo que nos inculcaron nuestros padres y nuestros abuelos, es definitivamente ir a visitar a Jesús. Incluso hay muchos sentidos de extensión del significado. Fundamentalmente, sobre todo, la presencia eucarística, que eso es lo fundamental. Pero Jesús preso, Jesús en esa noche que padeció tanto por nosotros, ahí sí que fue de Herodes a Pilatos por nosotros, acompañar a Jesús en esos momentos. Acompañar a Jesús en ese momento en que Jesús se solidarizó con nosotros. Decía usted antes que estas tradiciones, por ejemplo, las alfombras, fomentan en mucho la vida familiar, y eso creo que es fundamental. Debemos nuestras tradiciones, debemos vivir nuestras tradiciones, y en definitiva, la única manera de vivir estas tradiciones es en el cumplimiento y en la vivencia del mandamiento del amor. Dios es amor, y ese amor se plasma pues en las cosas pequeñas, en el juntarse para por ejemplo, esta alfombra tiene cascarones, bueno, para recolectar los cascarones, para pintar los cascarones, para pintar el acerrín. O sea, todo es una actividad que en definitiva nos está uniendo, y es lo más importante, porque si nosotros no estamos unidos, si nosotros no estamos penetrados profundamente del amor de Dios, definitivamente no podemos acercarnos a la Eucaristía. Incluso yo quisiera también un punto importante. Al visitar a Jesús, pensemos también en los enfermos, en los privados de la libertad por secuestro, en los presos mismos con razón o sin razón, en tantos hermanos nuestros que sufren, en tantas personas que incluso viven en un total y absoluto abandono. A ellos también y solidarizarnos con ellos, porque Jesús dice, ese que está ahí tirado en esa cama, ese que está privado de la libertad, ese soy yo. Fray Nelson, a propósito de la visita a los sagrarios, yo oía recientemente a un sacerdote católico expresarse de la siguiente manera: vean, si no quieren visitar 7 altares o 7 sagrarios en 7 distintos templos,
visiten uno. No es cuestión de turistear, y él utilizó el término, valga el mismo, pero él lo dijo, turistear, o sea, de ir de templo en templo, porque tienen que ser 7, vayan a uno, pero vayan con fe, vayan con amor, vayan con devoción, no recen cuántos Padres Nuestros, cuántas Aves Marías, u oraciones que se sepan de memoria, conversen con el Señor, pídanle al Señor, arrepiéntanse ante el Señor, manifiesten su amor ante el Señor. Y yo creo que él, en cierto sentido, no sé, pero lo dijo un sacerdote, tiene razón. Muchos aprovechan para ir, que vamos al templo tal a ver qué tal está el sagrario, y hasta llegan a compararlo. Y entonces comparan el de un barrio pobre con el de un templo donde hay otro tipo de capacidad económica. Y van casi como por a ver cuál está más bonito. Y entonces, bueno, vámonos, ya lo vimos, ya rezamos 7 Padres Nuestros, 7 Aves Marías, un credo y nos vamos. El padre decía, visiten uno, pero vayan con devoción, vayan con fe, vayan pensando en que realmente esa visita debe servirles para algo, para arrepentirse, para conversar, para pedirle al Señor, para conversar con Él. Muchas veces es mejor, y ustedes lo dicen y lo reafirman, orar que rezar. Y creo que es muy importante, o sea, este mensaje es fundamental. El mismo Jesús, que está en Candelaria, que está en Santo Domingo, que está en San José, que está en Catedral, que está en el Perpetuo Socorro, que está en cualquier iglesia, cualquier capilla. Es el mismo Jesús, la misma Eucaristía, la misma presencia. Recordemos, o sea, toda la doctrina y toda la enseñanza de la iglesia sobre la Eucaristía. Y lo importante es visitar a Jesús. Cuando uno ama a una persona, muchas veces no necesita decirle palabras, pero sí necesita contemplar el rostro de esa persona, sí necesita sentir la presencia de esa persona. Yo creo que así tienes que ser con Jesús. Necesitamos ver a Jesús, sentir la presencia de Jesús, sentir la cercanía de Jesús, el consuelo de Jesús, la fuerza de Jesús, porque Jesús se quedó con nosotros en la Eucaristía precisamente para que nos llenáramos de Él. En el bautismo lo recibimos y nos hacemos, como bien dice el apóstol San Pablo, los otros Cristos. Pero en la Eucaristía es ese alimento constante que estamos recibiendo, esa vida nueva que solo Jesús puede darnos. Entonces la contemplación, no pensemos, y sobre todo incluso por medidas de seguridad y por otra serie de cuestiones, no pensemos en el número de las iglesias que debemos visitar como un número mágico. Pensemos en que vamos a visitar a Jesús. Y tanto está en 1, en 2, en 3, en 4, en 7, en 10, en 20. Ahí está Jesús. Y lo importante es ir a visitar a Jesús. Y como decía usted, Edgar, conversar con Jesús, escuchar a Jesús. Si hay algo grande de la Santísima Virgen María que ha resaltado la Iglesia a lo largo de todos los siglos de su existencia, es María la que escucha. Y yo creo que nosotros, como la Santísima Virgen María, necesitamos reiteradamente escuchar la voz de Dios, la voz de Jesús que nos dice, los amo, y en consecuencia, si son míos, ámense los unos a los otros. Importante todo esto, Fray Nelson, y yo creo que este tipo de cavilaciones, de inquietudes que yo he manifestado, y que, pues muchas gracias por aclararlas, porque es bueno que el pueblo católico lo sepa y entienda el verdadero significado de un Jueves Santo. El mismo mensaje o en la misma alegoría que traen las andas que portan al Señor, al Nazareno de Candelaria, es eso precisamente, ese mensaje. Dios es amor. Punto. Yo creo que mucho podemos hablar en cuanto a lo que es el amor, a definir el amor, pero la palabra amor involucra tantas cosas, pero realmente a lo que va es a darnos, a entregarnos, y Dios es amor, y nosotros debemos ser amor también, y debemos aprender de ese amor que Dios quiere comunicarnos, pero que muchas veces nos llega, pero nos resbala. O sea, si no hay amor en nuestros corazones, si no hay amor en nuestras conciencias, si no perdonamos, si no comprendemos a los demás, yo creo que no podemos hablar de la palabra amor, ni siquiera utilizarla. Y es importante, o sea, el Dios es amor, es una frase muy propia del Evangelio de San Juan. O sea, San Juan no encuentra mejor expresión humana para acercarse al misterio de Dios que Dios es amor. Y yo creo que el poder entender que Dios es amor, hay que vivirlo. Nosotros en nuestra vida tenemos muchas veces muchos errores y muchas equivocaciones,
Y hay veces no manifestamos, o sea, a la persona o a las personas que realmente amamos, no les manifestamos con hechos concretos el amor que les tenemos. Y lo importante es manifestarles ese amor, porque no basta saber que me aman o que amo, sino que tengo que manifestar ese amor. Y cuando me he equivocado, definitivamente, una de las pruebas más grandes y del culto más grande que el ser humano puede dar al amor es rectificar sus errores y cambiar y manifestar con hechos concretos ese amor. Y definitivamente eso lo provoca en nosotros, esos sentimientos los provoca en nosotros solamente el amor de Dios que hemos recibido en los sacramentos, sobre todo en el sacramento del bautismo, y que se reitera y se enriquece y se fortalece precisamente con el sacramento de la Eucaristía, porque Jesús vuelve nuevamente a nosotros. Pero ese amor tenemos que vivirlo, tenemos que plasmarlo, tenemos que manifestarlo y tenemos que hacerlo concreto. Yo creo que ha sido muy acertado el mensaje de la procesión de hoy de Candelaria. Dios es amor y tiene que hacernos pensar mucho, no solamente durante estos 3 días del Tríodo Pascual, sino durante todos los días de nuestra vida, para que hoy nos comprometamos con Jesús a rectificar, a cambiar, a quitar todo estorbo que en nuestra vida pueda haber para amar a Dios y en consecuencia para amar a nuestros hermanos. Y más bien diría yo, el que no es capaz de amar en esta tierra definitivamente no conoce ni puede amar a Dios, porque la voluntad de Él es que pasemos por el hombre. Por eso yo digo que la cruz es la señal de los cristianos, porque es un travesaño vertical y otro horizontal. Y nos dice el vertical que no podemos llegar a Dios, no podemos si no pasamos por el horizontal, y el horizontal son los demás. Ni nada viene de Dios a nosotros si no pasa por los demás. Hay una razón entonces especial y muy consecuente y comprensible de que todas las procesiones, todos los cortejos procesionales en Semana Santa o en otras oportunidades donde también se manifiestan expresiones litúrgicas a través de las procesiones, la cruz encabeza esas mismas procesiones. Claro, y la cruz se convierte definitivamente en la señal de los cristianos, porque es el resumen, la síntesis, la esencia de lo que significa ser seguidor de Cristo. Es amor a Dios, pero que está atravesado por el amor a los demás, y amor de Dios a nosotros que pasa también por los demás. Esa es una imagen y una idea que debemos tener muy presente en todo momento de nuestra vida. La cruz es nuestra señal, la de los creyentes cristianos, porque resume y sintetiza todo lo que significa ser seguidor de Cristo, el mensaje que Jesús vino a traernos. Ya. Bien, pues estamos a través de Televisiete, su canal responsable, transmitiendo para ustedes los momentos previos al paso del Nazareno por esta avenida Juan Chapín. Realmente debe estar ya iniciando la Juan Chapín para luego virar hacia la izquierda, hacia el poniente de la ciudad capital. Nuestros equipos, como de costumbre, nuestras unidades móviles están en ese codo precisamente que forman la primera calle y la avenida Juan Chapín. Nosotros hemos estado conversando aquí, la cabeza del cortejo procesional ya nos ha rebasado con mucho, son cantidades enormes de cucuruchos. Suele decirse, no sé cuánta razón haya, pero debe haber alguna estadística, que esta es la procesión que más cucuruchos aporta realmente a la Semana Mayor. ¿Es tan cierto esto? Definitivamente, incluso hoy venía, van a ser casi 16 horas. Definitivamente es la procesión más larga de toda la Semana Santa en la ciudad de Guatemala. O sea, pensemos cuántas personas van a cargar al Señor, y sobre todo porque tienen muchos de ellos la gran devoción de caminar desde la salida hasta que el Señor entre. Las 16 horas acompañando al Señor. Y en ese sentido hay que felicitar a Monseñor Marco Aurelio González, porque creo que esa mística y esa devoción y ese sentido se los ha infundido él y lo ha transmitido, y definitivamente da el ejemplo, porque él desde que sale hasta que entra a la procesión va caminando con el Señor, va caminando delante del Señor. Y yo creo que eso es importante, porque caminar con Jesús, las procesiones tienen un gran sentido litúrgico, un sentido catequético, una enseñanza, es acompañar a Jesús. Y pensemos que después de caminar, y sobre todo este paso lento de la procesión, varias horas, llega el momento en que uno siente cansancio,
pensemos el cansancio, el agotamiento, no solamente el cansancio, el agotamiento que sintió Jesús cuando iba camino del Calvario para realizar nuestra redención. O sea, no lo dejemos solo, que Él no quiso dejarnos solo en ningún momento. Él nos acompaña, pero quiere que también lo acompañemos y vivamos con Él estos momentos. Muchas gracias, Fray Nelson. Vamos a continuar, por supuesto, con esta transmisión. Fray Nelson Castillo y un servidor nos vamos a trasladar a otro de los puntos donde tenemos comunicación audial con ustedes. Así que allá en esa unidad móvil se encuentran nuestros compañeros Byron Valdizón y Miguel Alfredo Álvarez Arévalo. Así que adelante, Byron, nos incorporamos en unos segundos con ustedes porque las andas que portan al Señor Nazareno, a Jesús Nazareno del Templo de la Candelaria, están por arribar a este punto. Vamos allá y luego nos incorporamos nosotros. Este otro punto podemos compartirles la alegría, las impresiones, el entusiasmo que se vive en los alrededores del templo de Nuestra Señora de Candelaria. Tanto el licenciado Álvarez como este servidor ya tuvimos las andas de Jesús de Candelaria sobre nuestros hombros. Nos tocó ya cargar y pues son momentos muy especiales para quienes nos gusta llevar a cabo esta tradición religiosa. De tal manera que el ambiente que se vive en las calles, en el centro histórico de la ciudad capital, es muy lindo, familias enteras aquí reunidas, y este es otro detalle, licenciado Álvarez, de cómo las familias se unen y se hermanan en la Semana Mayor. Así que lo dejo a usted para que nos dé unas impresiones, nos recoja sus reflexiones en torno a este jueves blanco, jueves eucarístico, jueves de Candelaria. Muchas gracias, Byron. Creo que lo que usted ha dicho es muy importante. La familia, la base de nuestra sociedad, y precisamente a través de estas tradiciones podemos ver cómo los núcleos familiares enteros andan recorriendo las calles, esas viejas calles de los barrios del centro histórico de la Nueva Guatemala de la Asunción, buscando las procesiones. Pero asimismo vemos también cómo las familias y los vecinos se han organizado para preparar y tender esas bellísimas alfombras a lo largo del paso de las procesiones. Es muy emocionante venir en las primeras horas del Jueves Santo al barrio moderno, dado a que todas las personas que viven en este sector norte de la ciudad de Guatemala no durmieron, ya que desde ayer en la tarde empezaron a convertir en realidad su sueño, dado a que desde que antes que se iniciara la cuaresma ya se tenía cuál era el diseño, cuáles eran los materiales que se iban a necesitar, y luego ya tenderlas y sobre todo formar verdaderas obras de arte, ese arte efímero pero arte hecho con amor. Entonces tenemos la participación de la familia y de los vecinos. Licenciado, aprovechando el tema que usted abordaba, quiero felicitar a todas las personas que se desvelaron. Ayer estuvimos caminando en la procesión de Jesús del Rescate y pues pasando ya por estos recorridos, por estos lugares aledaños al recorrido de hoy, ya empezaron a trabajar. Desde las 6 de la tarde de ayer, miércoles santo, hasta ahora hay familias desveladas. Nuestra felicitación a ustedes que son artesanos de nuestra bella Guatemala. Cómo no, estas personas merecen realmente la felicitación y sobre todo nuestra admiración, porque son precisamente las manos de guatemaltecos que han forjado nuestra identidad, ya que nuestra identidad es el producto de nuestra historia, es la suma de lo que a partir de hace mucho tiempo hemos querido nosotros formar para crear y sobre todo para ver e interpretar nuestro propio mundo. También hay que mencionar que el Jueves Santo es el día que más gente anda por las calles del centro histórico de la ciudad de Guatemala. Tanto esas multitudes que buscan y que acompañan al Señor de Candelaria, a Cristo Rey, pero sobre todo
Y como se hablaba hace un momentito por Fray Nelson y por Edgar Gudiel, la visita a los agrarios. Y sobre todo lo más importante es ver que hay unidad familiar. Y es ahí donde se forma realmente al guatemalteco del futuro, al ciudadano, pero sobre todo un guatemalteco arraigado a sus tradiciones, a sus costumbres y sobre todo al conocimiento y a la práctica de la caridad cristiana. Ahora bien, como reflexiones también podemos indicar que además de esa devoción que hemos visto y que somos nosotros testigos, esa multitud que participa tanto en la procesión de una o de otra manera, quienes elaboran las andas, las túnicas, las alfombras, pero también esas personas del campo que traen las flores, las palmas, el corozo, las personas que preparan los coralillos, que siembran las mirtitas que van a servir para el huerto, como símbolo de ofrenda al Señor, pidiéndole una cosecha abundante y precisamente que las lluvias sean abundantes y que haya alimento en Guatemala. También los músicos, tanto quienes han llenado páginas con marchas fúnebres, pero también los músicos que acompañan estos largos pero emocionantes recorridos. Pero toda esta cultura viva hace sentirnos de que la nueva Guatemala de la Asunción siga siendo una ciudad viva. Y nosotros muchas veces cuando escuchamos o acuñamos el término prácticamente nuevo en nuestro medio, centro histórico, no nos estamos refiriendo únicamente a una historia escrita, sino que sobre todo a una historia práctica, donde vamos a encontrar en primer lugar la historia de una ciudad que se inicia desde 1524 y que se traslada y se oficializa su asentamiento en 1776, una traza urbana digna de admiración que data de 1778, la delineación de barrios donde precisamente la iglesia es el corazón del barrio. La iglesia le da nombre a las calles, al barrio y genera tradiciones y genera unidad de familia y unidad de los parroquianos. Los barrios o zonas históricas como la Candelaria, la Parroquia, el Cerrito del Carmen, el barrio moderno. Ahí vamos a encontrar, además de esa traza, arquitectura, pero sobre todo lo que he dicho hace un momentito, la familia. Y eso es lo más importante, que la familia sigue siendo el núcleo de nuestra sociedad. El interior de las casas viviendo la Semana Santa de una u otra manera, ya sea elaborando las túnicas, planchándolas, elaborando en la cocina, en aquellos históricos pollos que quedan muy pocos por cierto, pero no es necesario ya llegar a estos elementos tradicionales, pero al menos sí, sea como sea, cocinar platillos de nuestra riqueza gastronómica, que por cierto la gastronomía es parte fundamental de una cultura. Guatemala es muy rica y sobre todo porque es una gastronomía ritual. Pero además de todo esto, quiero mencionar la importancia que a través de las ciencias sociales tiene la Semana Santa, dado a que no es un tema que quedó agotado en viejas ediciones, dado a que actualmente historiadores están trabajando la Semana Santa en Guatemala desde diferentes puntos de vista, especialmente como un fenómeno histórico, asimismo desde el punto de vista de la historia del arte, la magnífica imaginería colonial de Guatemala, también la imaginería decimonónica y también la que se ha producido en el siglo XX. Y asimismo podemos mencionar que se han hecho estudios acerca de la música, acerca de los altareros, acerca de las alfombras y del arte efímero. Por lo tanto, la Semana Santa es una fuente inagotable para los investigadores. Asimismo, en lo que se refiere al turismo, la Semana Santa para Guatemala representa un momento de alza en el turismo, dado a que de diferentes países vienen a Guatemala precisamente llamados no solo por la belleza del país, sino que por el colorido y el olor de las tradiciones que como la Semana Santa hacen florecer en Guatemala Juan Jacaranda en el Cerrito del Carmen o un Matilisguate allá en el Parque Infantil Colón.
Y esos viejos barrios de Guatemala se transforman en estos días. Dejamos el humo de los autobuses y de los autos, y ese humo es sustituido por la riqueza del aroma de los inciensos. Asimismo, caminando por cualquier calle de nuestro centro histórico, a través de una ventana escuchamos una grabación de una marcha fúnebre y vemos a personas que corren o que van hablando acerca de las procesiones. Esto quiere decir de que la sociedad guatemalteca, estas personas que forjan una patria basada en sus raíces, están conscientes de que las tradiciones y sobre todo el practicarlas nos hacen entendernos a nosotros mismos y sobre todo nos hacen prepararnos para un futuro mejor. Este es Televisiete transmitiendo la procesión de la Candelaria aquí en la avenida Juan Chapín y primera calle de la zona 1. Hoy es 9 de abril, es jueves santo. Hoy, al comienzo del gran triduo pascual, conviene que leamos el episodio en que los israelitas se preparaban para dejar su antigua vida de esclavos en Egipto. Los pasajes que hablan de la Pascua hebrea prefiguran nuestra propia liberación del pecado y de la muerte, conseguida por el sacrificio de Jesucristo, el Cordero de Dios. Durante este fin de semana en el que se produce un enorme derramamiento de poder y gracia, Dios nos invita a prepararnos para experimentar nuestro propio éxodo hacia una mayor libertad en la vida. En la primera Pascua, los israelitas debían untar el marco de la puerta de sus casas con la sangre de un cordero sacrificado. Cuando Dios vio la sangre, pasó por encima de sus casas para que la plaga mortal no los tocara. El cordero no podía tener ningún defecto, tal como Jesús, nuestro cordero, fue una ofrenda perfecta y plenamente aceptable al Padre. Mediante el derramamiento de su sangre, Jesús derrotó al pecado y la muerte, es decir, todo lo que provocó nuestra separación de Dios. Cuando Dios ve la sangre de Jesús en el marco de las puertas de nuestra mente y nuestro corazón, la muerte y el pecado no nos tocan. La fe en la sangre que Jesús derramó nos permite experimentar nuestro propio éxodo de la esclavitud para llegar a la presencia del Señor. La sangre de Cristo es el sacrificio total y plenamente aceptable a Dios. Solo su sangre puede protegernos de los engaños del maligno. Solo su sangre puede librarnos del pecado. Nada de lo que hagamos por nosotros mismos para librarnos del pecado o ganarnos el favor de Dios será suficiente. Debemos estar cubiertos con la sangre del Cordero. Del mismo modo como Dios rescató a los israelitas de la tierra de Egipto, Jesús nos ha rescatado del pecado y de la muerte. Así como Moisés libró a los hebreos de la dominación del faraón, Jesús nos ha librado de la esclavitud a la que nos había sometido el diablo. Pongamos, pues, delante de Dios todo aquello que nos mantenga encadenados a los conceptos y costumbres de este mundo y pidámosle al Señor que nos muestre su gloria mientras esperamos su manifestación en este fin de semana. Jesús, Señor nuestro, tú eres nuestro gran libertador. Queremos pasar este fin de semana preparándonos para que nos des libertad. Esperamos tu resurrección, Señor, con el bastón en la mano, sandalias en los pies y vestidos para seguirte hacia la libertad. Ven, Señor, libra a tu pueblo. Hermosa oración esta para terminar este resumen que se hacía de la liturgia de la palabra de hoy. Y hay que estar prestos, Fray Nelson, para ese éxodo, para ese caminar, especialmente ahora que estamos empezando el triduo pascual, los días grandes de la Semana Santa. Qué hermoso el tema que hoy nos ofrece la alegoría de Jesús de Candelaria, Dios es amor. Yo creo que bastaría con decir eso y nada más. Abrir nuestro corazón y dejarnos bañar de esas palabras, Dios es amor, como lo dice San Juan en su carta, Dios es amor. Sí, definitivamente yo creo que es muy importante
que este mensaje sea el arranque de la meditación durante estos 3 días del Tríodo Pascual. Pero yo quiero invitar y motivar a todas las personas que nos escuchan para que descubran a lo largo de estos 3 días del Tríodo Pascual qué significa en la vida de cada uno de nosotros el afirmar Dios es amor. O sea, en otras palabras, que descubramos a quién verdaderamente estamos amando, a quienes debemos amar y cómo los demás. Y yo creo que hay un aspecto muy importante. En primer lugar, el mensaje de Dios es amor debe realizarse y vivirse en el seno de la familia, como lo decíamos antes. Y yo creo que una manera de vivirlo en el seno de la familia puede ser y debe ser el fomentar nuestras tradiciones, nuestras costumbres durante estos días, la confección de alfombras, el escuchar las marchas, como decía Miguel, los mismos alimentos. O sea, todo esto es parte de una vida familiar y debe fomentarse esa vida familiar. Debemos sentir que somos iglesia y que como iglesia tenemos que amarnos y no podemos nosotros decir que amamos a Dios y que amamos a los demás si no somos capaces de amar a los que están cerca de nosotros. Jesús califica el amor, lo califica y dice amor al prójimo, y prójimo es el próximo, el que está junto a nosotros, no es el que está lejos, sino él es precisamente el que está muy cerca de nosotros. Que este mensaje que nos transmite la procesión de hoy, Dios es amor, insisto, lo descubramos en la vivencia de nuestra relación con los demás y sobre todo que lo logremos descubrir en la misma celebración y vivencia de los sacramentos. Hay también un mensaje sacramental, sobre todo un mensaje eucarístico en la procesión de hoy, porque no podemos olvidar que hoy por definición, por esencia, es un día eucarístico, porque es la condición para recibir la Eucaristía, la Santa Comunión, es amar. La posibilidad de acercarnos a esa Eucaristía es que haya quien la celebre, la celebración del sacerdocio. En otras palabras, la Eucaristía centra, la Santa Comunión centra toda la celebración de este día. Recordemos que hoy estamos celebrando y recordando la primera Eucaristía, la primera misa que se celebró cuando Jesús dijo: esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, esta es mi sangre que será derramada por ustedes y por muchos para la redención del pecado. Y sobre todo la advertencia y la súplica y el mandato del Señor: cada vez que se junten, hagan esto y háganlo en memoria mía. Vamos ahora a describir los elementos que van sobre las andas en este Jueves Santo. Estamos observando unos medallones que nos recuerdan la consagración del templo catedralicio en la ciudad de Guatemala, y estamos observando en estos momentos también unos vitrales de estilo gótico que nos recuerdan precisamente eso, que Dios es amor y que Él nos ama profundamente, nos quiere y que nos busca. En estos momentos ustedes ven en primer plano un ángel que está rindiendo una reverencia a la imagen de Jesús de Candelaria. Pues este ángel es el pueblo de Guatemala, este pueblo escogido que le está diciendo a Dios a través de la persona de Jesús que lo amamos, que lo queremos. Y así como este Jueves Santo hay miles de familias, como vemos en las pantallas, pues es una expresión, estamos recogiendo ese amor del pueblo de Guatemala a través del ángel que va rindiendo pleitesía, que va rindiendo amor, que va bendiciendo a Jesús. Y si se dan cuenta,
pues es una forma bastante sencilla y práctica. Dios es amor, que creemos en Dios Padre Santo. Y al fondo, después de la imagen de Candelaria, estamos viendo la cúpula de la catedral de la ciudad de Guatemala. Ya Fray Nelson hacía ese detalle, que los obispos han recogido pues esa herencia, ¿no?, de enseñarnos a amar a Dios a través de la predicación del Evangelio, que amemos a Dios y estar unidos. El amor de Dios es un amor que brota del corazón, pero que también es un amor que se manifiesta a través de la unidad, y qué mejor a través de la unidad de la Iglesia, a través de la unidad con el obispo. Y mi trabajo, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Que quiera seguir amando, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Hemos escuchado o hemos estado escuchando en el ínterin a un coro especial que año con año se conjunta aquí en este codo precisamente de la primera calle y avenida Juan Chapín, cánticos de alabanza al Señor a su paso frente a este punto donde exactamente se encuentran ubicadas las unidades móviles de Televisiete. Cordero callado que a la muerte va, mueres porque quieres al hombre salvar. Mazorca de maíz moreno que en cada paso se desgrana en gotas de sudor de sangre. Una viga maciza aprisiona tus dedos. Es como una enredadera que te atrapa y te desgasta. Te roba el aire y en cada paso tocaba volviéndote moribundo. Cordero santo, cordero puro, cordero que quitas el pecado del mundo. Pelícano sangrante, hostia hecha de maíz moreno, Señor de Jueves Santo, de la última cena. Bien, son pensamientos que nos hace llegar, como de costumbre, nuestro buen amigo el doctor Gerardo Ramírez, gran colaborador en estas transmisiones. Vamos con Fray Nelson Castillo. Yo creo que hay que resaltar que el adorno conjuga los tres elementos de la celebración de este día. La figura central es Jesús, Jesús Nazareno, Cristo Rey. Jesucristo, sacerdote, profeta y rey. Ese adorador enfrente de Jesús es la iglesia, es el pueblo de Dios. Somos cada uno de nosotros los creyentes que adoramos, que veneramos, que vivimos, que participamos de la vida misma de Cristo Jesús el Señor. Dios es amor, es el tema central, por decirlo de alguna manera, de la celebración de Jueves Santo. La Eucaristía. Y la Eucaristía significada en ese cupón
y en esa réplica en miniatura del baldoquín de la Catedral Metropolitana de Guatemala. Es la iglesia madre de Guatemala. Y ahí está centrada la unidad visible de la iglesia, definitivamente significada por el pastor, el señor Próspero Penados del Barrio, que es la figura que significa la unidad de la iglesia en su plenitud de sacerdote, de profeta y de rey. Recordemos que la plenitud del orden sacerdotal definitivamente es el episcopado, pero es toda una unidad que no debemos romper. Amor, Eucaristía y sacerdocio ministerial, sacerdocio como servicio. Además, Fray Nelson, a los pies de la imagen también va el escudo papal, y esto es muy importante porque refleja, como usted bien decía, la presencia del obispo, pero también la unidad de la iglesia que llega hasta Roma, y por eso ahí vemos elementos significativos del escudo del Santo Padre, la tiara, el báculo también, la presencia misma de la unidad. De tal manera que qué lindo hablar precisamente, que es uno de los temas del tríduo de los 3 años al año 2000, hablar de la unidad de la iglesia. La temperatura del medio ambiente se torna sofocante. Las aceras de nuestros parques y alamedas se cubren del morado de las lilas flores de las jacarandas. Como preludio de esas filas interminables de cucuruchos que preceden el paso del Nazareno, toda la ciudad respira la cuaresma en el aroma del corozo. Rumor de pasos pausados, notas graves de atabales y el silencio roto por las voces de clarines. Funerales solemnes por el triunfador de la muerte. Guatemala, la bengala moderna que aún atisba por el enrejado balcón, sigue los pasos de la católica España y lleva procesionalmente sobre sus hombros las imágenes del Redentor. Tiempo de penitencia que en peculiar forma de ser nuestra se reúne con la empanada y el fresco de súchiles, y que comienza con manos portadoras de ramos para finalizar luego del Viernes Santo, en que hay cirios y hay luto, con el albo traje de la resurrección. Esto lo hemos tomado de la revista Sucesos Centroamericanos, que dirige el periodista Augusto Ovalle Rodríguez. Vamos con el licenciado Álvarez Arevalo. Amasado con maíz y olivo, regado con gotas de sudor y lágrimas, que a cuestas lleva esa cruz. Esa cruz es su amor, esa cruz es Guatemala. Jesús Nazareno de Candelaria ha estado presente en nuestra historia, ha estado presente en los diferentes momentos de alegrías y de dolor de este pueblo. Nos remontamos allá a principios del siglo XVII, en un barrio indígena en la ciudad de Santiago de Guatemala, muy cerca del convento dominico, la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, llamada de Indios, donde, de acuerdo a las últimas investigaciones, se encontraba la imagen de Jesús Nazareno.
Posteriormente desapareció esta ermita y se trasladó a la Candelaria. Desde entonces, y ya en pleno siglo XVII, se habla de la presencia del Nazareno en la Candelaria, en la ciudad de Santiago de Guatemala, donde sus cofrades tenían la tradición de procesionarlo el Jueves Santo por la noche. Y hay un documento del año de 1677 donde los cofrades indican de que es desde tiempo inmemorial que ellos sacan a Jesús Nazareno en la procesión el Jueves Santo. Llegó el año de 1733. La ciudad de Guatemala se encontraba afectada por una epidemia. Y fue así como decidieron hacer rogativa a Jesús Nazareno de Candelaria, quien visitó durante 9 días las diferentes iglesias de aquella ciudad. Es muy importante entonces mencionar que ante esa epidemia, el pueblo de Guatemala pidió a Jesús de Candelaria que cesara ese mal. Y Jesús de Candelaria recorrió entonces aquellas calles de esa ciudad que se encontraba muy afectada. Y así podemos mencionar más datos, pero llega el 29 de julio de 1773. Jesús Nazareno se encontraba en su retablo en la capilla anexa al templo de Candelaria. Y nos cuentan las referencias de que se desprendió gran parte de la bóveda y fue el retablo quien defendió a la histórica y muy querida imagen de Jesús Nazareno de Candelaria. Llegó el día 18 de mayo de 1784 y Jesús de Candelaria abandonó el Valle de Panchoy, la ciudad donde él había sido consuelo, donde había desfilado en Jueves Santo y en momentos de mucho dolor para el pueblo de Guatemala. Hizo una procesión muy larga, llegó al Valle de la Ermita y fue colocado entonces en lo que posteriormente se edificó la iglesia de la Candelaria. Asimismo, podemos mencionar que iniciándose el siglo XIX, Jesús de Candelaria empezó a salir en su procesión y por algunos años lo hizo en Viernes Santo, pero a partir de 1812 volvió nuevamente a su histórico Jueves Santo. Y hay que resaltar que para el año de 1820 fue la única procesión en toda la ciudad de Guatemala de la Asunción que llevaba cucuruchos con el rostro tapado y el capirote, un personaje muy tradicional y muy característico de nuestra Semana Santa, pero que por diversas razones han sido prohibidos a través de la historia. Pero sí resaltamos entonces que en 1820 Jesús de Candelaria llevó sus cucuruchos de rostro cubierto. Podemos mencionar más y muchísimos datos de Jesús de Candelaria, pero recordaremos también su consagración a principios del año de 1917. Y también a finales de ese año, los terremotos que asolaron a la Nueva Guatemala de la Asunción, y Jesús de Candelaria tuvo que ser venerado en una casa, mientras que su iglesia era reedificada. Pero el Jueves Santo de 1918, Jesús de Candelaria nuevamente recorría las calles para darle consuelo a los guatemaltecos. Y al hablar de Jesús de Candelaria, también tenemos que hablar de los artistas, quienes han tratado de hacer réplicas suyas a través de la escultura, de la platería, del grabado, del dibujo, a quienes le han dedicado piezas musicales y poesías, incluyendo a nuestro premio Nobel Miguel Ángel Asturias y su poema A Jesús de Candelaria. Hay días y momentos especiales. Vamos a describir algo muy interesante por medio de Fray Nelson Castillo, pero queremos recordar en esta transmisión a dos cucuruchos de toda la vida, a quienes siempre respetamos y admiramos por su fe, por su devoción y por su contribución al mantenimiento de estas tradiciones, hombres que hicieron historia, sobre todo trabajando para la radio y la televisión. Queremos recordar a el periodista Alberto Flores Rodríguez, quien fuera miembro de la Asociación de Periodistas de Guatemala y autor de este poema prácticamente, o estos pensamientos que hace algunos instantes leíamos, impresos en la revista Sucesos Centroamericanos. Y recordar también a Otto René Mancilla Ortiz, quien recientemente nos dejara, y que fuera
gran parte de estas tradiciones cuaresmales en Guatemala. Fray Nelson Castillo. Creo que vale la pena mencionar la presencia de dos imágenes en todas las procesiones, a las cuales muy poca mención les hacemos. Es la imagen de San Juan y la imagen de María Magdalena. San Juan lleva el cáliz y María Magdalena el copón, tradicionalmente. Y pensemos y meditemos en lo siguiente: la redención es para todos, para justos e injustos, para pecadores y no pecadores. San Juan, posiblemente un jovencito de 17, 18, 19 años, tal vez 20 años, que logró recostar su cabeza al pecho de Jesús durante la última cena. San Juan representa la pureza, la limpieza, la ausencia de pecado. Contrastado con la otra figura, María Magdalena. Sabemos que María Magdalena era una mujer de la vida pública que, arrepentida a los pies de Jesús, lloró copiosas lágrimas, y tanto fue el llanto de arrepentimiento de esta mujer que lavó y refrescó los pies de Jesús. Posiblemente una mujer muy bella, con un gran cabello, un pelo precioso, pues con ese pelo enjugó, secó los pies de Jesús y finalmente derramó en los pies de Jesús, lanzándonos hacia la pasión, en esa pasión que ella misma camina, un frasco de costoso perfume. Creo que estas dos figuras siempre acompañan los cortejos procesionales, y porque estuvieron los dos juntamente con la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Y además, Fray Nelson, ese frasco de perfume que derrama la Magdalena es un perfume muy caro, ¿no? Y ahí es donde entra Judas también. Sí, en este pasaje, ¿no? Entran pues las críticas, definitivamente, las críticas que le hacen a Jesús, y Judas es el primero que critica, porque dice: eso se hubiera vendido en una gran cantidad de dinero, habla de 300 denarios, y se hubiera repartido a los pobres. Y Jesús dice: a los pobres los van a tener siempre con ustedes, a mí no. Eso no quiere decir, o sea, que Jesús en ningún momento nos diga no atiendan a los pobres, pero en este momento el que necesita atención soy yo, porque voy a realizar la obra más grande de la redención, que va a cambiar la historia de la humanidad. Pero así como María Magdalena supo romper ese frasco y derramar el perfume, yo creo que a todos nosotros también, Fray Nelson, nos caería muy bien en esta Semana Santa romper nuestro corazón, romper esas murallas, ese corazón duro que tenemos, y darle lo más preciado de nosotros a los pies del Señor y decirle: me encuentro contigo y quiero cambiar mi vida, y quiero ser alguien en el reino tuyo. Y la Magdalena es una figura de gran conversión, porque la Magdalena rompe todo, en ese momento rompe todos los esquemas sociales, porque lo que le importa a ella no es estar bien con la sociedad, sino lo que le importa a ella es acercarse a Jesús para obtener el necesario perdón de los pecados. Y creo que nosotros también, como la Magdalena, debemos acercarnos a Jesús para llorar copiosamente nuestros pecados y para pedir el perdón de esos pecados, para lograr alcanzar esa vida representada por la figura de San Juan. Y creo que ahora ya se aproxima la imagen de la Santísima Virgen María. No hay título más grande que le podamos dar a la Santísima Virgen María que Madre de Dios. Dios es amor, y por tanto la Santísima Virgen María es nuestra Madre, la Madre del amor. Hay una figura muy bonita de la Santísima Virgen María al pie de la cruz, y es la Santísima Virgen María con un cáliz que acerca al costado sangrante de Jesús. La Iglesia siempre ha leído y ha interpretado que del costado abierto de Jesús, juntamente con el agua y con la sangre, el último hálito, la última fuerza de vida de Jesús, brotan los sacramentos de la Iglesia. Por eso es que ella también es Madre de Dios, Madre de la Iglesia, Madre de Jesús y Madre de todos los creyentes, a quien debemos recurrir siempre con confianza, sabiendo que todo el sufrimiento de María fue por su Hijo, pero en su Hijo también por todos y cada uno de nosotros. Y
que habla de San Juan, hay que recordar el capítulo 4 de la primera carta de San Juan, donde dice él que Dios es amor, que es el tema central de esta procesión. Vamos a referirnos al adorno de las andas de la Santísima Virgen de Dolores. El amor de Dios encuentra en la Santísima Virgen un santuario donde habitar. La Virgen María es la expresión más pura del amor de Dios. Desde toda la eternidad, Dios Todopoderoso escogió a la mujer perfecta como madre del Salvador del mundo. Con cuánto amor y abnegación acepta la comunicación divina al recibir el anuncio del ángel Gabriel al momento de la concepción del Hijo de Dios. ¿Y qué decir del amor con que preparó todo para el nacimiento del niño Jesús? Del amor con que le cuidó y enseñó cuando iba creciendo. Cuánta tristeza no le causaron las palabras del anciano Simeón que le profetizaron la espada de dolor que atravesaría su corazón. Y sin embargo, las recibe con aceptación amorosa por su Hijo. No se puede negar el amor de madre al pie de la cruz de nuestro Redentor, que ultrajó su corazón y la hizo pedazos por la crueldad de los hombros y hombres que le condenaron a muerte. La Virgen María es el modelo de los católicos de amor puro y santo. Toda su vida consagrada al Señor nos enseña a amar primero a Dios y luego a nuestros semejantes. Al centro de las mismas, en las andas, destaca la representación de los misterios dolorosos en artísticos vitrales que enmarcan la arcada estilística de noble realización, base de la pena que nos muestra la imagen de la Santísima Virgen de Dolores. Revestida con tunicela y manto púrpuras, rojo como el corazón que nos prodiga amor con maternal dedicación desde su sitial de honor. Vestimentas bordadas en oro, hilos que sus devotos bordaron uno a uno en particular dedicación, a ella que es el ejemplo de dedicación, de modestia, caridad y humildad, virtudes que fue practicando en el misterio de la encarnación de Dios en su vientre y que le hicieron coser y preparar una a una la pequeña ropa de nuestro Redentor. El coro aquí en la avenida Juan Chapín y Primera Calle se hace presente de nuevo. Lo dirige el maestro Erwin Mayen y está integrado por devotos que veneran tanto a Jesús Nazareno como a la Virgen de Dolores de la Candelaria. Vamos a escucharlos. María acompaña mi caminar. Yo solo no puedo, ayúdame a andar. Para mí me pondré en tus manos de madre, me dejaré en tu amor. Y tú, María, hazme justicia de Dios y tu María. Hoy es jueves y jueves es Eucaristía. Jueves Santo y todos los jueves del año son en consecuencia jueves eucarísticos. Y aquí va la figura de la Santísima Virgen María. Y recordemos nosotros que la Santísima Virgen María fue el primer sagrario, el sagrario viviente que encerró dentro de sí al Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor. O sea, María es madre, podríamos decir que madre de la Eucaristía, porque es madre de Jesús, es madre de la Iglesia, porque es madre de los creyentes, es madre de Dios y en consecuencia, porque es madre de Dios, definitivamente es madre del amor, es la mujer agraciada con el amor de Dios, elegida por el amor de Dios para contener y llevar en su sangre.
santísimas y purísimas entrañas al amor mismo, Jesucristo nuestro Señor. Y esa maternidad la recordamos muy bien el primer día del año, o sea, el 1 de enero, cuando recordamos la maternidad de María. Y yo insisto mucho en eso, hay muchas mamás. El corazón de una madre siempre es un corazón que ama mucho, pero que sufre mucho. Yo quiero recordar en este momento y tener presente y saludar a mi querida madre, que seguramente está ahora con nosotros, y a las madres de todos los que estamos conectados y viendo esta transmisión, porque una madre se da, se entrega, es un amor desbordante, y entonces el amor de ella, de mamá María, hay que apreciarlo. Ella, de las cosas que mejor supo hacer la Virgen María es amar, y ella es amor y lo sabe. Así que tenerla presente a ella y todas las madres, recurrir a ella. Ella es el mejor espejo para nuestras necesidades. Santa María, ruega por nosotros. Bien, para información de ustedes, amigos que nos sintonizan a través de Televisiete, queremos decirles que esta procesión estará pasando frente a la iglesia o al templo de la Merced a eso de las 12 horas, a las 13:30 frente al templo de San Sebastián, a las 14:10 iglesia o templo de la Recolección, 16 horas capilla de las Misericordias, 17:15 horas Conservatorio Nacional, 18 horas Santa Iglesia Catedral, 20:45 Basílica de Santo Domingo, 22 horas 14 Avenida y Quinta Calle de la Zona 1, y a las 24 horas estará retornando al templo, aquí a la parroquia de la Candelaria, al templo parroquial, esta hermosa procesión que recorrerá durante tantas horas este centro histórico de la ciudad capital de Guatemala. Creemos haber cumplido una vez más con esta noble misión de llevar hasta ustedes una de las procesiones más tradicionales de nuestra Guatemala, la del templo de la Candelaria. El día de mañana tendremos transmisiones especiales. Queremos recordarles que a eso de las 12 horas, un poquitito antes quizás, estaremos iniciando la transmisión del paso del Nazareno, el único Nazareno que sale en procesión el día de mañana del templo de la Merced frente a la Catedral Metropolitana, y por la tarde las 3 procesiones grandes realmente de la tarde y noche: Santo Domingo, la Recolección y el Templo del Calvario, Nuestra Señora de los Remedios. Queremos agradecer en nombre de todos nuestros compañeros de los departamentos técnico y de producción su atención a esta transmisión especial. Vamos a dejarlos con Fray Nelson Castillo, quien volverá a impartir la bendición, así como lo hiciera el domingo anterior, el domingo de Ramos, en este Jueves Santo. Fray Nelson. Hoy, este día de la Eucaristía, de la institución del sacramento del orden sacerdotal y el día del amor, vamos a implorar la bendición de Dios Omnipotente para que descienda sobre todos nosotros, sobre todas nuestras familias, y la bendición de Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias por su atención a esta transmisión. Volvemos a nuestros estudios en Teletenango para continuar con la programación de Televisiete en este día Jueves Santo.